En este episodio te comparto la entrevista que le hice a la podcaster Raquel Montañez González del podcast Tiny Vampires en español, un programa acerca de insectos que transmiten enfermedades y los científicos que están combatiéndolas. Raquel es estudiante doctoral en la Universidad Notre Dame en Indiana y aceptó el reto de traducir al español este podcast originalmente producido por Raven Forest. Espero que disfruten la entrevista. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que nos reunimos tú y yo para conversar sobre podcasting. En este episodio te comparto la entrevista a Raquel Montañez. Vamos a estar conversando un poco sobre cómo llegó al mundo del podcasting. Hablaremos sobre la dinámica de traducir y coproducir un podcast en un segundo idioma, lo que hace diferente, único y especial a su podcast de Tiny Vampires en español en términos de lo que es formato y contenido. Hablaremos sobre cómo lograr acercar sus conocimientos y su investigación a las necesidades de la audiencia, sus desafíos como estudiante doctoral, dando clases y en medio de su investigación a punto de defender su tesis y cómo los ha manejado. También Raquel nos compartirá qué equipos utiliza para producir este podcast, de dónde es que más la escuchan. Nos hablará un poquito sobre sus estadísticas y su proceso de producción y cuánto tiempo le toma producir uno de los episodios mensuales de este podcast. Espero nuevamente que disfrutes la entrevista. Bienvenida, Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Marieli? Estoy muy bien, ¿y tú? Estoy súper contenta de tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Sí, porque tú tienes un podcast bien diferente y me gustaría que la audiencia de Pod Queens Latinas te conociera. Háblanos un poquito de quién eres, a qué te dedicas y cómo llegas al podcasting. Ok, pues soy Raquel Montañez, me crié en Puerto Rico, hice un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Calley y entonces después de ahí solicito a programas doctorales y termino mudándome a Indiana, donde estoy ahora en la Universidad de Notre Dame. Y hago investigación con genética de mosquitos, porque en Puerto Rico pues tenemos enfermedades que son transmitidas por mosquitos y yo quería aprender cosas para poder llevarlas de nuevo a Puerto Rico. Mi meta es volver a la isla, pero veremos a ver qué sucede, claro está. Y mientras estoy en el doctorado, esto es bien particular de mi podcast porque es otra persona la que crea el podcast en inglés. Uh-huh. Y ella trabajaba en el laboratorio al lado del mío y nos veíamos todo el tiempo. Uh-huh. Y ella pone un post en Facebook un día: yo quisiera que mi podcast se haga en español para llegar a más personas. Ok. El podcast se llama Tiny Vampires, pequeños vampiros. Los mosquitos son pequeños vampiros porque toman tu sangre. Y yo, sin haber escuchado algún podcast en mi vida, porque yo no sabía nada de podcast, dije que sí, sin saber nada de podcast. Y entonces se crea Tiny Vampires Español, en donde yo traduzco, pero también soy parte de la investigación que hacemos para el podcast también. Ella es la que escribe los episodios, pero yo pues produzco y grabo la versión en español. El podcast es, simplemente hablamos este es el line que yo digo en la introducción: bienvenido a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Ajá, me encanta. Nos gusta, sí, y sale de la misión de somos científicos, pero queremos llevar la información al público, porque muchas veces el público no le llega esa información, y lo estamos viendo también ahora. Me voy a desviar un poco con el virus, ¿verdad? Claro. Hay mucha información y a veces no llega a las personas. Y este podcast lo que queremos hacer es que las personas nos hagan preguntas y nosotros contestamos a cualquier persona con
información de fondo y siempre presentamos un artículo científico y no damos opiniones. Eso a mí me gusta mucho porque mi opinión para mí como científica, no, yo te doy datos y tú formas tus propias opiniones con los datos que yo te di. Muy interesante. Sí, y así es el episodio. Duran como 10 a 15 minutos y me gusta mucho, he aprendido mucho y pues conocido a otros podcasters como usted. Ajá. Así que... Eso me gusta mucho, el hecho de que ustedes se dedican a contestar preguntas de la audiencia. ¿Todos los episodios han sido basados en una pregunta? Porque he escuchado algunos cuantos que sí, pero no sé si hay alguno que no. Hay excepciones, pero muy pocas. Nosotros nos queremos mantener en ese margen de contestar preguntas. Hemos hecho entrevistas, una que otra, o se publica un episodio en donde Raven es la creadora del podcast en inglés, que si Raven fue invitada a otro podcast, pues se publica. Pero pues eso no me afecta a mí porque yo no voy a traducir todo eso. Pero claro, sí, mayormente es la pregunta de una persona y así basamos el episodio. Y siempre decimos, esta pregunta fue hecha por tal persona y empezamos. Me encanta, porque eso le da al programa a lo mejor una idea de temas y de contenido que a lo mejor a ustedes no se les hubiese ocurrido, pero que son preocupaciones reales de las personas con respecto a los temas, como el tema de la garrapata que vino de alguien de Australia y casualmente es la garrapata australiana la que puede paralizar a una persona. Y ese era el último que estaba escuchando por ahí. No, claro, y es bueno, a mí me gusta también ese sentido porque nosotras podemos ser un poco, como digo, biased. Claro. Nuestra manera de pensar no es igual a la de las personas y me gusta que podamos formar ese camino para que otras personas se puedan interesar en estos temas. ¿Cuál ha sido para ti, obviamente, el episodio más interesante de los que te ha tocado traducir y producir? Pues mira, obviamente si se especifican más con mosquitos me gusta más porque yo estudio mosquitos, pero hay uno que es bien general, pero que lo hice porque muchas personas me hacían la pregunta, que siempre me preguntan, ¿estás tratando de investigar para matar todos los mosquitos? Y yo les digo que no, porque es un dato bien interesante que casi de todas las especies que hay, no muchas transmiten enfermedades. Pues es un episodio que explora el rol evolutivo de los mosquitos. Y no hablo de lo malo, hablo de las cosas buenas que los mosquitos pueden darnos en el ambiente y su rol. ¿Y por qué no los vamos a exterminar? Y hay un debate, claro está, y lo hablo en el episodio, hay científicos que dicen vamos a matarlos a todos los que que transmiten enfermedades, y hay otra gente que no. Y pues ese episodio se llamaba Episodio Especial 2, porque fue uno de los primeros episodios que Raven publicó, pero que yo entré después. Y lo publiqué luego, pero me encanta ese episodio porque es como que la base de todo lo que yo estudio. Sí causan enfermedades, pero son importantes para el ambiente. Exacto, son parte de un ecosistema. Como cada especie en el mundo animal, sí. Todos cumplen un propósito y pues ni modo, aunque no nos gusten. Exactamente. Es interesante porque compartí algo ayer en Facebook de los murciélagos también, y si supieran, los murciélagos tienen roles parecidos a los mosquitos. Son polinizadores también. Wow. Y la gente piensa rápido, crean virus los murciélagos. No, es las interacciones que creamos los humanos con los animales que hacen que esos virus pasen de animales a humanos. Exacto. Y es bien interesante. Wow. ¿Y cuáles han sido los comentarios de la audiencia una vez sale Tiny Vampires en español? Pues mira, tú sabes que por lo menos es un poco difícil siempre que la gente comente, pero sí han habido personas que me han acercado o privadamente o amigos que dicen, gracias por hacer esto porque va a sonar mal, pero muchas veces la gente que estudia ciencia no toman el tiempo de explicarlo a las demás personas. Aquí nadie es más inteligente que nadie, simplemente sabemos más que otros. De un tema solamente, claro. Exacto, han investigado, han profundizado. Claro. Yo sé algo de mosquitos que tal vez yo no sé nada de carros. Exacto. Y pues hay gente que me ha dicho eso, como qué bueno que estás tomando tu tiempo de, como quien dice, traducir un artículo científico al lenguaje que el público pueda entender. Y me ha abierto unas puertas también a profesionales en Puerto Rico. No sé si sabes de la Unidad de Control de Vectores. No, cuéntame de eso. Tuve una entrevista allí con el de Mirada Científica, Enrique Vargas. Enrique Vargas,
Él no lo ha publicado porque él me hizo la entrevista y él paró el podcast después de eso. Pero hicimos entrevistas en la unidad de control de vectores y él me presentó a personas allí, tú sabes, y yo, mira, yo tengo un podcast, me gustaría trabajar. Pero ese ha sido como quien dice, no me quiero desviar, pero ha sido el comentario mayor, que gracias por hacer esto, porque nos estás dando información a la que tal vez no podamos llegar de otra manera. Sí, de verdad que a mí me gusta mucho, o sea, por eso te invité obviamente al programa, porque yo necesito podcasts donde yo pueda aprender cosas distintas, diferentes, científicas, y que el tema de los mosquitos, como tú bien dices, viviendo yo en Puerto Rico, donde nosotros tenemos que protegernos continuamente porque la temporada de la influenza, antes era que si el dengue hemorrágico, después el Zika y bueno, y por ahí seguimos. O sea, es un tema importante, que tiene un impacto significativo en nuestras vidas, en nuestra salud. Y realmente digo, yo creo que como para cada podcast, para cada tema que se produce, hay una audiencia. Y en mi caso, pues yo me siento, ¿verdad? Que soy una audiencia de otros temas. Quiero aprender sobre otras cosas. Y me hacía falta algo así como que, y refrescante en el lenguaje tan sencillo, como bien mencionas que tú explicas las cosas. Hay un episodio que a mí me gustó mucho, que es el de que por qué algunas personas los mosquitos se las comen vivas y a otras no. Sí, ese fue bien interesante porque hay muchos mitos allá de qué te hace como decimos, qué te hace dulce a los mosquitos. Fue bien interesante hacerlo. Muy bueno, sí. Y así sucesivamente, pues he visto temas súper interesantes y cuando mencionas los insectos chupasangre, pues a lo mejor uno de primera intención piensa en los mosquitos, pero de repente veo episodios sobre las pulgas, las garrapatas y muchos otros insectos que uno no necesariamente tienes en el consciente, ¿verdad? Exacto. ¿Y cuáles han sido los desafíos más grandes que has tenido al producir este podcast? Buena pregunta. Bueno, desafío, el primero es manejar el tiempo, claro está, porque yo soy grad student, doy clases, hago investigación y esto por ahora es un hobby, cuestión de que yo no puedo sacar tiempo de mi trabajo para hacerlo en el medio del día. Esto tiene que ser en las noches o weekends. Una cosa es manejar el tiempo en las prioridades. Para mí, y algunas personas pensarían que no debe ser así, para mí esto también es prioridad, el podcast, porque me apasiona, me motiva y me sigue conectada con la ciencia que me gusta. Pero el manejar el tiempo y aprender, o sea, desafío aprender pequeñas cosas, porque yo aprendí lo básico, aprendí editar y ya, tú sabes. Y tú lo puedes ver en mis diferentes episodios, hay episodios que suenan mejores que otros, pero ha sido una curva de aprendizaje lenta, pero vamos en progreso. Aprender pequeños detalles y es lanzarse a atreverse. Yo me uní a grupos de podcast, aprendo lo que otras personas hacen, trato de aplicarlo. Y esos han sido los dos, creo, desafíos, retarme y el manejar el tiempo. ¿Qué equipos utilizas para la producción de tu podcast? Bueno, al principio, cuando yo me lancé en este reto, yo ni tenía un micrófono. Yo firmaba en la universidad, tienen un booth, es un cuartito, para grabar. Y era un poquito soundproof. Digo un poquito porque tú podías estar allí como quieras escuchar las voces de otras personas. Y tenían un micrófono y yo rentaba el cuarto. Esto yo lo tenía que hacer como quiera en tiempo de universidad porque el cuarto estaba abierto de 8 a 5, algo así. Y pues yo iba al cuarto y allá había un micrófono y uso Audacity, que es como que el más simple, lo que casi todo el mundo usa al principio, que yo creo, obviamente no soy experta. Y poco a poco eso estaba pasando, pero me estaba causando mucho, como te dije, manejo del tiempo. Estaba usando tiempo de mi research para ir a grabar en tiempo limitado. Entonces, guardé un poquito de dinero, me compré un Yeti Nano. Ok. Porque era el que yo usaba en el booth. Lo compro nada más porque en el booth yo usaba esto. Yo no sabía nada de micrófono. Lo vi accesible, vi que era algo como lo que yo usaba. Y ahora estoy en mi casa y grabo en mi cuarto de oficina y le pongo, si supieras que le pongo una media al micrófono. Porque graba todo, pero hasta cuando abro los labios. Y le pongo una media
y me pongo una sábana por encima para el eco y así grabamos. Ese es mi setup bien profesional. Toda una indie podcaster. Y sí, ese es mi proceso ahora en casa para que no se escuchen los ecos y he tenido que bregar con, por ejemplo, aviones. Yo vivo cerca de un aeropuerto, pasan aviones, cosas como el calentador. Yo vivo en Indiana, hace frío. Yo tengo que apagar el calentador para poder grabar y eso, Wow. frío y cositas así, pero again, se disfruta, me gusta. Y si tuviera que decir, lo más que detesto es editar, porque tengo que editar hasta cuando abro la boca, pero se puede. Sí, y sigues usando Audacity. Sí, pero estoy a punto de cambiar Ok. porque Audacity deja de funcionar con uno de los updates cuando haces el update de las Macs. El Entiendo. último update. Y yo no he hecho el último update, pero ya la computadora está como que pidiéndome mucho el update. Ajá. Y voy a tener que cambiar, pero es que ese es el desafío, atreverse a irse a otra plataforma, a editar de otra manera y seguir que el podcast se siga produciendo. Ok. Pues estoy tratando de aprender con GarageBand porque pues ya lo tengo instalado, no quiero tener que instalar otro software. Y dicen que es Claro. bastante user-friendly. Sí, es bastante user-friendly. Audacity puede ser hasta un poquito más poderoso, increíble, pero cierto. Pero sí, GarageBand es lo que mucha gente utiliza. En último caso, si a lo mejor una recomendación económica, costo efectiva, pudiera ser Adobe Audition. Pudiera ser. También he escuchado de ese. Sí. Sí. En mi caso yo uso Hindenburg, pero ya eso es una inversión un poquito más. Ahora, es económica porque lo pagas una sola vez. O sea que una vez pasa el tiempo, pues ya se pagó el programa. Ok. Y es bien poderoso y hay muchas cosas que a lo mejor en Audacity uno pasa más trabajo y en Hindenburg es bien facilito. Es como que estiras esto para acá y ya hiciste un fade in, un fade out. Mucho más sencillo. Okay. Tal vez sí, esto se convierte en un poquito de más tiempo en mi como si lo incorporo más como un trabajito. Claro. Bien, pero ahora estamos Claro. pequeñitos, creciendo todavía y Sí, sí. Y mencionaste que es un hobby, o sea que aunque es parte sí, de la investigación, o sea que tú no recibes ninguna compensación por claro traducir que este no, podcast. Okay. exactamente. Y nunca lo hice con ganas de eso. Por eso te digo que yo dije, ay, me encantaría poder llevarle esta información a mis compatriotas. Pensaba puertorriqueños porque es lo primero que pensaba, pero si supieras que me escuchan más gente de otros sitios que no son de Puerto Rico, Me y es bien imagino. interesante. Pero sí, como quiera me gustaría llegar a más audiencia puertorriqueña, obviamente, porque me gustaría contestar preguntas del público que me motiva más. No es que todos los públicos no me motiven, pero Claro. mi isla. Sí, obviamente, o sea, hello, eres puertorriqueña, se entiende. Sí. ¿Y de dónde son los lugares que más te escuchan? Ahora me dio curiosidad. Bueno, USA, porque Claro. pues, pero si ves, son lugares como que tú sabes que hay más comunidades latinas. Ajá. Tengo mucha gente en Texas, en California. Ok. Sorpresivamente, tengo mucha gente en España. Ajá. Bueno, no sorpresivamente, hablan español, pero ¿me entiendes? Que no pensaba que España iba a ser Qué uno de esos bueno. sitios con mucho, pero España tendría que decir. Sí. Y siempre Colombia sube y baja. Ahí son esos sitios, esos son los sitios así Qué que me puedo interesante. acordar. Uh-huh. De hecho, a veces es un poquito complicado este tema de las estadísticas porque a veces, como nosotros en Puerto Rico, depende de dónde está registrada la red celular que utilizamos, a veces nuestras estadísticas cuentan en Estados Unidos y no necesariamente acá. Exacto. Que tal vez tenga, eso también lo pienso, tal vez tenga más puertorriqueños en USA, pero en Sí. USA, en los Estados Unidos. Disculpe. Qué bueno. Entonces, eres estudiante doctoral, estás a punto ya a ley de unos meses para defender tu disertación, que es sobre, me imagino que mosquitos, pero... Sí, pues yo estudio, ok, si el coronavirus lo permite, les defiendo, pero no, lo digo así porque es que uno nunca sabe lo que vaya a pasar. Pero yo estudio, no sé cuán específico me puedo poner, pero al mosquito que transmite la malaria, y no Ok, solamente es uno, es el mayor vector, es Anopheles gambi. ok, Y en los episodios hemos hablado de él. Y no estudio nada del parásito, estudio la genética del mosquito porque hay unas características en su genoma que están causando que pues puedan sobrevivir más en lugares más extremos. Y ok. entonces tienes que pensar en el calentamiento global
Y los mosquitos están sobreviviendo más a estos climas más extremos o sequías. Anyways, esto causa que el mosquito esté picando en sitios que no esperemos y pues los métodos de control no están llegando. Pues nosotros lo que queremos es pues, informar sobre la genética porque pues podemos atacar el mosquito de esa forma antes de que llegue al punto de transmisión. Obviamente esto es largo plazo. Yo solamente estoy dando información de lo que estoy encontrando o lo que estoy creando en la genética del mosquito. Y yo estoy creando métodos de detección de estos sitios específicos en el genoma. Y encontrarlos es algo bien importante y eso es algo que no tenemos todavía. Y con mi tesis, pues yo estoy proveyendo herramientas para que la gente en el campo, cuando digo en el campo, in the field, puedan identificar estas características más rápido, más fácil y más barato. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te organizas? Porque me has mencionado que el time management ha sido un reto para ti y sé que estos episodios no necesariamente, este no es el podcast que sale todas las semanas, sino a veces sale un episodio al mes, a veces como mucho he visto 2 un mismo mes, pero a veces pasa inclusive un poquito más de un mes, más de 30 días entre un episodio y otro. ¿Cómo es este proceso? Sí, el goal era hacerlo una vez al mes. Ajá. El año pasado tuvimos unos problemas porque Raven, la creadora, ella estuvo de investigación remoto, que no podía tener mucho acceso al internet. Entonces yo, como dije, yo no soy experta, yo sé algunas cosas, pero no todo. Y decidimos pararlo por el tiempo que yo iba a estar haciendo la investigación, que fueron 3 meses. Y lo anuncié y cuando volví, perfecto. Lo otro que pasó con el mío también es que a veces Raven, como dije, si ella hace una entrevista o si ella hace algo diferente al método que hacemos, se me hace más difícil a mí traducir una conversación y cosas así. A veces le damos skip al español porque es imposible. Ahora mismo, el último episodio que publiqué, sí es una entrevista, pero yo no la traduje exactamente. Yo le dije a ella, pues mira, yo para no quedarme sin episodio otra vez, yo voy a tomar tu entrevista, agarrar datos de ahí y dar un poquito de datos de los míos y produzco el episodio. Ella me dijo, pues perfecto. Súper. Pero se supone que es cada mes, hay unos momentos en los que no se sucede, pero eso es más culpa, es el estar en grad school, la escuela, todas las responsabilidades y a veces, pero estoy tratando de volver a cada mes, estamos tratando de quedarnos fieles a los oyentes, que es así. ¿Tu trabajo a tiempo completo es dar clases en la universidad o es la investigación? Es la investigación, sí. Se supone que tú hagas 40 horas a la semana, normal, pero solamente de investigación. Eso no cuenta cuando das clases o corriges, eso no son 40 horas. Exacto, son más. Y ese es el problema, y ahora mismo tengo que dar gracias a Dios, pero entonces la carga académica de corregir más, pues entonces se vuelve más. ¿Cómo cuánto te toma producir uno de estos episodios, tomando en cuenta que estás traduciendo el contenido y todo esto? Claro, traducir, nosotros escribimos un libreto, claro está, y buscamos fuentes confiables, buscamos artículos, no buscamos Wikipedia, no que Wikipedia no sea confiable, you know what I mean, but sí. buscamos fuentes que yo le pueda decir al público, mira, esto es un artículo publicado por una revista científica de gran... Claro, en los journals. Eso nos toca un tiempo. El paper perfecto. Nosotros a veces estamos, mira, encontré este, pero no nos gusta. Y ese procesito toma por lo menos una semana de buscar todas las fuentes y el artículo que queremos presentar. Traducirlo no toma tanto porque yo no hago Google Translate, obviamente, porque eso no funciona. Pero sí me dejo ayudar un poco. Y yo entonces le hago mis toques al libreto y le añado cosas porque entonces ella hace bromas a veces o referencias que solamente funcionan en inglés. Claro. Pues yo tengo déjame ver cómo cambia esas cosas. Pero eso no toma tanto. Grabar no toma, yo puedo tardarme grabando máximo 1 hora. Ok. Editar es lo que me toma mucho tiempo y es por lo que te dije, porque compré un micrófono que graba todo, pero cada detalle. Y ese fue mi error. Y entonces yo abro la boca. Pasa el avión. El vecino grita. Y todos esos detallitos pues los quito y le añado silencitos aquí y acá y el editar toma, mira, depende del mood. Varias horas. Sí, podría decir, editar toma mucho tiempo. Para 15 minutos o 10, eso es. Para episodios sí, de 15 a 20 y pico de minutos fue el más largo que vi, como 22 minutos, una cosa así. Pero me gusta mucho que tú le añades tu toque personal, o sea que no es una traducción ahí súper exacta de lo que habla Raven, sino es
como que la versión criolla Sí. de Raquel. Y me gusta que Raven me deja hacer eso. Yo le dije a Raven, es Sí. imposible que yo haga esto al pie de la letra. No, eso es un dato bien importante porque tú lo estás adaptando para una cultura que es totalmente distinta. Uh-huh. Así que no es solo es traducir, sino esa adaptación a la audiencia que se está dirigiendo. Eso Lori Martínez estaría orgullosa, que esta chica que yo conocí en una de las convenciones, ella es colombiana, criada en Nueva York, pero vive en Francia. Oh, wow. Y ella tiene un estudio que produce podcasts en varios idiomas. Y lo que hace es que, pues, sí, básicamente es la misma historia, ¿verdad? En inglés, español y francés, pero adaptada, obviamente, los nombres, los settings, todo a lo que hace sentido en esos países o en esas culturas. Exactamente. Eso es bien importante. ¿Y cuál tú entiendes que ha sido? Bueno, déjame preguntarte esto primero. ¿Cómo es la audiencia de Tiny Vampires en español? O sea, ¿cómo es el tamaño de la audiencia, más o menos? ¿Cuántos descargas por episodio? Y perdona la pregunta, pero me es curioso porque es un tema tan específico. Así que... Pues mira, obviamente en inglés y en español varía, obviamente, pero claro. Ajá. Yo te puedo decir que por episodio, cuando sale, Ajá. yo creo que yo puedo tener como 60 listens en un episodio cuando sale. Obviamente no es la gran cosa en cuestión de otros podcasts, pero para mi pequeñez y para lo que yo sé que doy, pues yo me siento, como te dije, yo no hice esto por ganar dinero. So. No, pero eso está muy bueno. O sea, 60 listens, es que no podemos comparar esto con otros podcasts en español. Claro. Y que lo lanzo una vez al mes. Y que es un tema, de nuevo, tan específico, que solo va a atraer a una audiencia diminuta. Pero eso es como, imagínate tú que tú haces una convocatoria para hablar sobre un tema específico de mosquitos y te llegan 60 personas cuando... ¿Tú sabes? Y sí, no, esa comparación de pensar que tienes 60 personas escuchándote en un momento, pues sí. Sí, es muy bueno. Así pues, que no te sientas mal, porque no puedes comparar, no hay comparación posible, no. Es muy buena. Y tenía esa curiosidad. Obviamente, una cosa es saber cuántos te escuchan y otra cosa es interactuar con tus listeners. Y eso es algo que ha sido bien difícil porque yo trato y les digo a la gente, pero no hay mucho, no comentan mucho, pero tú sabes que te escuchan, pero tampoco interactúan mucho. Sí, eso es bien complicado. Y quiero hacer un llamado aquí en Pod Queens Latina. Miren, comenten un segundito, porque como pueden ver, o sea, cada episodio que nosotras ponemos ahí fuera, sea algo tan específico como el tema de los mosquitos de Raquel, o sea un podcast con un episodio de Pod Queens Latina, o sea, nosotros pasamos mucho trabajo, muchas horas, es verdad que nos apasiona, pero aún así, tú sabes, aunque sea un segundo que tú nos puedas decir cómo te funciona el episodio, si te gustó, qué te gustaría escuchar, eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Y si no quieres dejar comments en los reviews de iTunes, no te estamos yo no estoy pidiendo eso. Yo tengo redes sociales y me puedes hablar hasta privado, yo lo digo en, en los episodios, háblame privado si quieres saber algo más. Claro. Porque a mí me gusta, para eso estoy haciendo esto, para compartir información. ¿Tú utilizas alguna red social? Porque vi que hay un Facebook de Tiny Vampires, pero está como dominado por publicaciones en inglés, aunque vi una publicación en español tuya. Sí, pues yo tengo el Instagram y eso es parte mía, ese es mi time management. Claro. Yo tengo que ser mejor en eso, pero sí tenemos un Instagram en español, Tiny Vampires ESP, de español al final. Ajá. Y ese lo controlo yo. Okay. Pero como ya habían plataformas diseñadas para el de inglés, que es en Twitter y en Facebook, yo lo que le dirijo a la gente es a mi Twitter. Y ahí yo siempre comparto cosas, o hablo cosas personales también, pero comparto datos de mosquitos también, o cualquier desarrollo científico. Y es @rmontane1, y ese es mi Twitter personal, pero lo utilizo como comparto mis episodios o datos. Y también pregunto, hey, ¿tienen preguntas? ¿Quisieran que una pregunta se convierta en un episodio? Y cosas así. Pues voy a verificar, porque yo te sigo en Instagram, pero no estoy segura si te sigo en Twitter. Lo voy a buscar, me gusta.
Sí, pues tengo que mejorar más, pero estoy tratando de mejorar el Instagram más. Y como dije, yo dije que sí sin saber lo que era un podcast, so, poquito a poco. Bueno, pues yo te felicito porque has hecho un excelente trabajo, así que Gracias. puedes sentirte muy orgullosa y yo creo que obviamente sé que en este proceso te ha servido a ti para, me imagino que aprender y expandir tus conocimientos mucho más sobre estos temas. Y yo sé que este experimento que tú has hecho aquí te va a llevar a grandes lugares. Así que es cuestión de seguir, no quitarte y esperemos que puedas, Dios mediante, pues defender tu tesis ahora en mayo, si Dios permite. Gracias, gracias. Gracias por acompañarme hoy y por compartirnos tus secretos sobre este podcast tan especial, tan único. Yo no sé si existen otros, pero me No, imagino que muchísimas sí. gracias. Yo comparto también en mi Twitter comparto otros podcasts que sean de ciencia y latinos, porque esa es otra, buscarles podcasts en español. Y tengo algunos y los comparto también por allí. Ah, pues súper, qué bueno, qué bueno. Pero muchísimas gracias a ti también por invitarme y por considerarme worthy of estar en tu podcast. Pues por Te lo agradezco supuesto. mucho. Muchísimas gracias. Muy worthy. Gracias a ti, Raquel. Si te gustó este episodio, por favor suscríbete para que no te pierdas ni un solo de los nuevos episodios de Pod Queens Latinas. También compártelo con una amiga o con alguien que pueda beneficiarse del contenido compartido en este episodio. Gracias nuevamente por acompañarnos y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, la página de Facebook de Pod Queens Latinas. Te espero la próxima semana cuando estrenaremos un nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Hasta pronto.